Mm, Buenas tardes, bienvenidos a Inglés Técnico 2, sí, de telecomunicaciones. Vamos a esperar a que se comuniquen los compañeros. Voy a hacer un mini repaso de los temas que se ha dado en la clase pasada con el alumno que estaba presente. En primer lugar, gerundio. Gerundio, ¿qué es el gerundio? La terminación ing, que todo el mundo generalmente, ¿no? No voy a generalizar, la confunden con andoento, ¿sí? Pero generalmente no es así. No solamente que no es así, sino que es... disculpen un segundo. Em, el tema es que ese ing solamente va a actuar como andoento cuando tenga función de verbo. De lo contrario, nos podemos fijar qué función está cumpliendo el texto, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un gerundio relativo, si es un objeto de preposición. Teniendo en cuenta esos casos, voy a ver yo qué función y qué traducción le corresponde según su función, ¿sí? Entonces, no toda vez que ustedes vean un, ¿sí? A prestar atención, no toda vez que ustedes vean un ing va a ser caso ¿de qué? De andoento. No, de la traducción andoento. Es un caso de gerundio, pero no. Otro tema que le ponen siempre ing, presente continuo. No. Presente continuo es el primer tiempo que vamos a ver en este inglés, que ya lo vimos, es el verbo to be, sujeto, más el verbo to be, sarua, más el verbo con ing, ¿sí? Así que prestar atención con eso. Lo van a ver en la clase pasada. Mm, Luego, dimos también la estructura de Aris y de Arar, que quiere decir hay o existe, de Aris y de Arar. La única diferencia entre ambas es de Aris singular, de Arar plural. El pasado del verbo to be. El pasado del verbo to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was y were. Y en relación a eso dimos la estructura en pasado de Aris, there was. De Arar, there were. Entonces, hay, había. Entonces, existían, existían. Entonces, para que ustedes vayan viendo el uso tanto en el presente como en el pasado. Y vamos a empezar, sí, hoy vamos a empezar con el tiempo verbal, con el tiempo verbal que vamos a dar, que es el pasado simple. Voy a dar el pasado simple y va a ser la introducción de los verbos modales, que es la clase número 4, que es la actual que está en el campus, ¿sí? Para que ustedes la puedan visualizar. El tiempo pasado, todos se recuerdan. Ah, sí, profesora, es el tiempo que termina, los verbos terminan en ed. No estamos tan mal, pero no tampoco tan bien, como dicen en la televisión. No está tan mal. Porque sí, existen dos categorías de verbos. Están los verbos, por una parte, los regulares, por otra parte, los irregulares. Los regulares son los que yo lo voy a identificar con la terminación ed. Eso sí, es así. Entonces veo una terminación ed, entonces dice, profesor, esto es un verbo. Pero atención, como lo que le dije con ing. No todo ing que vean va a ser ando, ento. No todo ing que vean va a ser presente continuo. No toda ed que vean va a ser un verbo en pasado. Porque ese ed también puede actuar como adjetivo, como formando parte de otra estructura que va a ser llamada voz pasiva, que va a ser el is, el ar, más un verbo con ed. Y también vamos a tener otro tiempo que vamos a utilizar el verbo con ed, que va a ser que presente perfecto, que es el tiempo que sigue luego del pasado. Entonces, a prestar atención con eso. ¿Cómo voy a hacer la diferencia? ¿Cómo voy a saber si es un verbo? ¿Cómo voy a saber si es un adjetivo? ¿Cómo voy a hacer esa diferencia? Un adjetivo
Un adjetivo con ed va a estar formando parte de la frase sustantiva, como vimos en inglés junio, previo. Acá estaba un sustantivo, acá va a estar, acá estaba el adjetivo y acá va a estar el sustantivo, ¿sí? Todo al revés en español, ¿sí? Acá va a estar el sustantivo, acá va a estar el adjetivo. Digo, camisa, hoy dije, en inglés tengo camisa blanca. Camisa blanca, en inglés va a ser blanca y después camisa. Bueno, lo mismo con el ed va a ir primero y después va a ir el sustantivo. Así que ese va a ser el orden, ¿sí? Ese va a ser el orden que van a tener que prestar atención ustedes para ver si es un sustantivo, perdón, si es un adjetivo, si es un verbo en pasado o si simplemente está formando parte de la voz pasiva. Con el ed, con el verbo to be previo es voz pasiva, así que no confundir porque es el otro tema que sigue. Entonces, va a ser, el verbo si es regular va a tener ed. Y el verbo si es irregular, es decir, que la palabra cambia totalmente, cambia. Go va a ser el pasado went. Write va a ser wrote, ¿sí? O sea, cambia totalmente. Te va a decir, ¿cómo sé todo eso yo? O sea, ¿cómo voy a saber todos los verbos en pasado? No hace falta porque ustedes lo van a ver en el texto, el que sea necesario. No van a tener que estudiar, como estudiamos en el secundario, todos los verbos que nos tomaban la lista de verbos. Tranquilos, que Silvia, no. Silvia, esa técnica no, porque 2 minutos y se olvidan. O sea, si yo le hago estudiar esos verbos, primero porque depende del trabajo que cada uno tenga, el tipo de verbo que van a ver, o sea, la terminología, el vocabulario va a ser diferente. Así que no. Pero ustedes que sepan identificar, que sepan, diga, este texto me está hablando de algo que sucedió, algo pasado, pasado pisado, porque es así es el tiempo este. Entonces, yo voy a ver que tenga dos tipos de verbos. Si es regular, más va a ser fácil porque va a tener terminaciones de. Si es irregular, sí lo voy a tener que buscar en el diccionario. Que les vuelvo a repetir el diccionario que vamos a utilizar. Word Reference, www. Word, W-O-R-D, reference.com. Entonces, aquí van a encontrar el vocabulario en forma, o sea, instantánea, está la palabra ahí, además porque hace la diferencia de la parte técnica. Una palabra normal, a lo mejor en la parte técnica tiene otro significado específico, lo van a encontrar acá. Sigo, es el afirmativo, ¿no? Entonces yo digo, Peter, Mary, went to university yesterday. Went, dije el pasado de go, es un verbo irregular. Peter se fue a la universidad ayer. En cambio, ¿qué va a pasar si yo uso otro verbo con ed ahora? Yo digo visited. I visited my family last week. Visité mi familia la semana pasada. Otro detallecito que va a hacer que ustedes se den cuenta que esa oración está en pasado, que ese verbo está en pasado, va a ser el last week, un año en pasado, in 1995, 2 years ago. Eso me va a hacer a mí, ¿sí?, que yo esté en posición para decir, este es un verbo que está en pasado, esta oración está en pasado. Son palabras claves, le digo yo, para que ustedes identifiquen los tiempos. En el tiempo, eso es en el afirmativo. En el interrogativo tengo el auxiliar did, ¿sí? El auxiliar did, que va a ser para todas las personas. ¿Se acuerdan? En el presente simple teníamos huidas. Ahora el did tenemos para todas las personas. El did va a ser el auxiliar que se usa para todas las personas en el interrogativo y en el negativo. Entonces ustedes van a ver la palabra did, entonces van a decir, estamos frente a una oración, a una pregunta en tiempo pasado. El did no tiene significado, solamente les va a dar idea a ustedes de que estamos frente a una oración en pasado. El verbo con el did va a ir en infinitivo, ¿sí? Es decir, que no va a estar en la segunda columna, no va a tener ed, no va a cambiar el verbo, sino va a haber un verbo en infinitivo. Did you go
For example, did you go to university yesterday? Did you visit your family last weekend? Visit, sin la D. Eso va a ser lo que es el tiempo en sí, ¿sí? Entonces, en interrogativo negativo voy a usar el didn't, con el verbo en infinitivo. En el afirmativo, ¿sí? En el afirmativo voy a utilizar el verbo, tanto puede ser regular como irregular. Regular lo voy a identificar rápidamente, va a tener ed. Irregular porque va a tener va a cambiar totalmente. Si go, went, si digo buy, bought, eso lo van a tener que ustedes buscar directamente en el diccionario y le va a decir compró. Eso va a ser en lo que respecta al tiempo pasado. Entonces, van a haber dos tipos de verbo, dos formas de darse cuenta si estamos frente a una oración en pasado, si tiene terminaciones de, o si es un verbo en la segunda columna. Entonces, eso va a ser. Entonces, los auxiliares, como antes en el presente simple, do y das, no. Acá voy a tener uno solo que va a ser did, nada más. Atención, no confundir el was y el were con el pasado simple en su totalidad. Es pasado, pero es pasado el verbo to be nada más. Va a ser was y were, nada más. No confundir, yo digo, ¿me puedes explicar del pasado? Y me empiezan was y were, el auxiliar es was y were, no. El auxiliar del pasado es did. Y was y were es el pasado del verbo to be. O sea, es pasado, correcto. El pasado del verbo to be. Y el auxiliar del pasado simple no es was y were, es did. Así que prestar atención a esto, porque generalmente cuando hago, o bien hago la parte del coloquio o el examen final, esta pregunta siempre lo hago, la mayoría de las veces me dice was igual. Was igual el pasado del verbo to be, solamente. Para que no confundan, no porque no sea pasado, sino para que no se confundan. Eso es lo que respecta al verbo to be, el was igual. Lo que es el pasado simple va a ser el auxiliar did. ¿Cuánto tiempo de verbos? Va a haber dos, regular y irregular, con ed o el verbo que cambia. Y qué información más sobre el pasado. Eso sería el tiempo pasado en sí, ¿sí? El tiempo pasado simple, simple past. Y le voy a hacer una leve introducción porque es un tema fácil y que no lleva complicación alguna. Porque sabiendo lo que decir, cuáles son los verbos modales, que yo le doy la lista y sus significados, está completo el tema, ¿sí? No tiene gran variación como decir si es regular, si es irregular, si que va, no, solamente que sepan manejar el significado, nada más. Por ejemplo, ¿qué digo? ¿Qué son los verbos modales? Son verbos modelos, ¿sí? Que no siguen ni la regla del presente continuo que vemos, ni el presente simple que vemos en inglés 1, ni el pasado simple, no. Son verbos que actúan solitos, ¿sí? Por ejemplo, el can, el could. Ahora los voy a ir nombrando a uno. Cada uno tiene su uso, ¿sí? Para, por ejemplo, para dar consejo, para indicar obligación. Cada uno tiene su uso en especial y se maneja solamente para eso. No vamos a, por ejemplo, no vamos a poder utilizarlo con el did, ninguno de ellos. O sea, son verbos modales, son verbos especiales, que no se usan de la misma forma que, por ejemplo, study, work, lo que estamos hablando, no. Ellos, es más, a veces actúan, cuando estamos en la interrogativa, actúan como un auxiliar. Dice, can you speak English? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, verbos modales, ¿cuáles son? ¿Y cuál es su estructura? Voy a ir diciendo despacito, y entonces lo van a estar apuntando. Can, uno de los primeros, lo más fácil, poder. Indica la idea de una habilidad, de una posibilidad de realizar algo, más su verbo en infinitivo. I can play the piano. I can speak English. Más un verbo en infinitivo. Todos van a seguir más un verbo en infinitivo. Todos.
Can, acabo de decir. Could. Algunos todos me dicen, profe, sí, 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 es asimila o es, lo podemos utilizar como un pasado, entre comillas, del can, que es decir, pudo o podría. When I was young, I could speak English. When I was young, cuando era chico, cuando era joven, I could, pudo o podría. Otro, may or might. May or might seguido de verbo en infinitivo de same. May, poder. Might, pudo, podría. También seguido de un verbo en infinitivo. También exactamente. Después, entonces voy. Can, could, may, might. Tengo should. Should que tiene una idea, se lo utiliza para dar consejos. Deberías estudiar un poquito más, se los digo de paso. Deberían estudiar un poquito más. Debería, un consejo bastante light. Entonces, más el verbo, you should study more. Should. Pero está el ought to. También quiere decir debería. Pero roza el límite con la obligación, está ahí. Porque es mucho más fuerte. Si yo digo you ought to study more, como que no hay forma de que no estudie, porque no aprobamos. Sí o sí, casi una obligación. Sí, se lo digo, ¿no? Como un consejo, pero un consejo que él es stronger, se dice así directamente en inglés, es mucho más fuerte que el should. La única diferencia, porque en la interpretación, en la traducción, debería. Obligación. El must. Y prohibición, mustn't. You must obey the rules. Debe obedecer las leyes, las reglas, los reglamentos, ¿sí? Las normas. Entonces, obey. You must obey. You mustn't smoke in public places or in hospitals, for example. No debes. It's a prohibition. Una prohibición, ¿sí? Con el verbo infinitivo, lo mismo. Entonces vamos. Can, could, may, might, should, ought to. Otro va a ser el good. El good. Good no tiene significado. No lo tiene. Entonces dice, ¿cómo hacemos? Bueno, sí. Lo toma del verbo que sigue. If I had the money, I would travel. Or if I had time, I would study more. Good study. Good. Estudiaría. O sea, lo toma. Es un condicional. Tomaría, estudiaría, tomaría, viajaría. Eso va a ser el good. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El uso de cada uno de estos con la interpretación correspondiente. Para consejo, para... Entonces, cada uno de esos yo lo voy a ir identificando. Eso va a ser el uso, ¿sí? Así que bueno, el tema de los... ¿cómo se va a tomar esto? El tema va a ser que, por ejemplo, digo, reconocer los verbos modales, entonces van a tener que así marcar el can, el could, el may, el might, el must, ¿sí? Eso, para que ustedes en este concepto vayan identificando, entonces directamente ya lo tienen acá el significado. Debería, yo, más, deber, can, pudo, puedo, pudo, podría con el could, el may y el might exactamente lo mismo. Entonces, para que ustedes eso solamente lo tomen desde ese punto de vista. Entonces, van a hacer la traducción de estas palabras de acuerdo también a su uso. Por ejemplo, yo digo, ¿para qué se usa el verbo modal could? ¿Para qué se usa el should? Para dar consejo.
¿Cuál es la diferencia entre el ought to y el should? ¿Qué es más fuerte? El ought to es stronger, es mucho más fuerte. ¿Y qué indica? O sea, indica que se lo usa para... El uso es dar consejo, pero limita, casi está en el límite con una obligación, porque es tan fuerte. Entonces, ¿qué digo? Pero en sí, obligación no. Obligación es must, prohibición mustn't. Entonces, ¿qué vamos a ir redondeando en el día de hoy? Les expliqué que el was y el were estamos frente a un pasado, ¿sí? Pero pasado de verbo to be solamente. El did, ¿qué pasa con el did? El did es el auxiliar, este sí es el auxiliar del pasado simple. En el pasado simple hay dos tipos de verbos, ¿sí? Tengo el regular y el irregular. Regular va a ser con ed, irregular, va a cambiar totalmente. Si ustedes del secundario tienen algún libro o un diccionario, pueden sacarlo de ahí los verbos, ahí están, pero en sí, si no saben el significado, mucho no les sirve en este caso, ¿sí? O sea, es mejor que busquen en el diccionario. Estoy viendo eh, para pasarles a ustedes para pasarles a ustedes la lista de verbos, pero en sí no va a ayudar mucho, ¿sí? Porque hoy un alumno me preguntó por mensaje, ¿hay alguna lista de verbos? Si quieren, le puedo pasar las listas, ¿sí? de los irregulares, que son las tres listas: presente, pasado y el presente perfecto, que luego lo vamos a ver. Y entonces ahí ustedes en todo caso buscan el presente, y si saben eso, puede ser que saquen por deducción el pasado, porque de lo contrario igual van a tener que buscarlo en el diccionario, ¿sí? Así que si a ustedes les sirve, ustedes me mandan mensaje. Sí, profesora, sería mejor que postee la columna de los verbos. La posteo, no hay ningún problema. Lo voy a postear en todo caso como un archivo, ¿sí? En el tiempo, en la clase de lo del pasado simple, y luego lo voy a postear nuevamente en el presente perfecto más adelante, porque son en las que le va a servir la tercera. Los verbos modales, como les dije recién, los verbos modales, entonces vuelvo a repetir, van a ser can. Va a ser can, could, may, might, should, ought to, must y mustn't, ¿sí? Eso van a ser los. Y el good, W-O-U-L-D. Ese realmente es muy útil, que parece muchísimo. Te dicen, pero ¿cómo que no tiene traducción? ¿Cómo que no tiene significado? No, se lo toma al significado por el verbo correspondiente que sí. Entonces, por ejemplo, si yo would eat, comería. I would study. If I have more time, I would study more. Estudiaría más. Nada más. ¿Qué más en el sentido de, para que veamos de los verbos modales? Los verbos modales pueden aparecer también, que voy a explicar de paso esto, pueden estar con los verbos modales, la voz pasiva con verbos modales, ¿sí? Así que eso también voy a explicar luego en la próxima clase, para que no, porque la voz pasiva ya es complicada. Entonces, voz pasiva con verbos modales, complicado. Entonces, los verbos modales en sí solitos van a ser estos, los que les acabo de nombrar, con su significado correspondiente, siempre van a tener el mismo, siempre los van a ver así. Entonces, por ejemplo, un did con un was, un were, con un otro verbo, no. Ellos solitos, ¿sí? Más un verbo en infinitivo, nada más. ¿Qué más en lo que respecta? Bueno, lo que les dije, el verbo con ed, que luego vamos a dar la construcción, la voz pasiva. Eso vamos a tener que hacer una especie de cuadro comparativo, para que generalmente les pido eso, que lo hagan para ver cuál es la estructura de una y cuál es la otra, ¿sí? Para que no se confundan el uso del ed. Porque cada vez que vean ed, todos ponen pasado simple, y no, acuérdense que no. Puede ser un adjetivo también terminado en ed, puede ser formando parte de la voz pasiva, una estructura nueva. Algunos lo sabrán, otros no. La mayoría es complicado. La voz pasiva, no para interpretarla en sí, porque como es con el verbo to be,
pero para que ustedes se den cuenta si es una voz pasiva o si es un verbo en pasado. Entonces eso a tener cuidado. Pero lo vamos a ir viendo y lo vamos haciendo los análisis correspondientes para que ustedes cuando vean el video después si tienen duda me lo manifiestan en los mensajes o me dejan mensajes en el campus y me dice profesora tenemos dudas me dicen tenemos dudas de los verbos, tenemos dudas del tiempo, la diferencia entre voz pasiva y verbos modales. Ningún problema, ¿sí? Ningún problema, porque lo importante es que ustedes entiendan y que vayan haciendo paso por paso para que lleguemos al momento del desempeño del parcial en una forma coherente y completa, ¿sí? Entonces yo voy a pedirle que para la clase que viene, los que puedan participar de la clase, eh, que tengan que la clase va a estar la clase número 5 en línea el lunes. Entonces van a tener la 4 para practicar los verbos algún verbos modales y la 5, ¿sí? Entonces vamos viendo y vamos practicando, ¿sí? Y les voy a dar otro texto por mi parte para compartirlo para que ustedes marquen, eh, como les digo, los verbos. No me importa que me sepan decir regular y irregulares, mientras ustedes identifiquen que están frente a un verbo en pasado, ¿sí? Entonces hagan la interpretación correspondiente, no es lo mismo decir vivo que vivía. Ujú. Entonces eso, para que ustedes vayan relacionándolo. Uno de los temas más importantes que se confunden siempre es esto, voz pasiva y pasado simple. Así. Y luego va a ser presente perfecto con pasado, otro problema. El tiempo es en sí el español, es el español. No darse cuenta cuál es la diferencia entre comí y comida, que hay diferencia. Comí y comida, ¿sí? Así que eso es lo que voy a estar explicando para que a ustedes les quede no solamente claro, sino que ustedes lo sepan interpretar por una parte y además explicar en lo que va la parte teórica. Así que bueno, eso para que ustedes queden con esos conceptos claros. Entonces hasta ahora los temas dados, vuelvo a recopilar. Gerundio, en primer lugar gerundio, las funciones que van a ser presente continuo, cuando esté el presente continuo va a actuar como verbo, puede actuar como sustantivo, puede actuar como adjetivo, puede objeto de la preposición, como gerundio relativo. Todas esas son las funciones que tienen que saberlo en relación a la primera clase, gerundio. Gerundio, acuérdense, es la terminación ing. No siempre es ando, acuérdense. There is y dar, el pasado del verbo to be, was y were, el pasado de la estructura de there is y dar, there was y there were. ¿Qué más tenemos? El pasado del verbo to be, como le acabo de decir, el tiempo pasado, no lo mismo, no confundir con was y were. Was y were, el pasado del verbo to be. Nada más. El pasado simple. Pasado simple, ¿qué va a pasar con el pasado simple? Dos tipos de verbo, que es lo que dimos hoy, regular y irregular. Me va a dar cuenta de que estoy frente a un verbo que es regular. Verbo en la segunda columna, en este caso, pasado, cambia totalmente, go, went. Auxiliares, ¿qué auxiliares? Los auxiliares van a ser. Van a ser. ¿Qué dijo van a ser? No, porque es uno solo acá. Van a ser porque siempre le ponen was y were. No, no. El único auxiliar del pasado simple es did. No tiene significado. Me indica que estoy en pasado y se usa solamente para el interrogativo y el negativo. Y luego los verbos modales que le he nombrado, que son el can, el could, el may, el might, el should, el ought to, el would. Ojo con el would que expliqué antes. Y a veces también se lo piden como el will, como un verbo modal, pero como nosotros lo vamos a ver como un tiempo verbal en sí,
lo vamos a ver por ese lado, no vamos a tener problemas, ¿sí? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que vamos a ver, ya les dije, que tengan las clases ahí, que apunten, que voy a, si ustedes me piden, voy a subir los lista de verbos, pero no tienen los significados, lo van a tener que buscar, porque un verbo puede tener varias acepciones, varios significados. Y entonces en la próxima clase voy a dar un texto para que reconozcan. Voy a presentar la voz pasiva para que reconozcan y me sepan decir qué es lo que es la voz pasiva, cuál es la diferencia con el pasado simple y sobre todo que vayan empezando a utilizar el diccionario online www.wordreference.com, ¿sí? Así que bueno, esos son los temas que les dejo para esta semana, para que puedan ir viéndolo. Ya está la clase 4 colgada en el campus, está el cronograma, están los links correspondientes para que me puedan seguir por aquí. Y cualquier mensaje, cualquier duda, me lo dejan en el foro de consultas o bien por mensaje, como quieran. Si no, también me pueden escribir a mi correo Silvia Cari, Cari con K con I latina 1017 @gmail.com. Entonces en ese también es otro modo de comunicarse directamente conmigo. Así que tengan una excelente semana, que todas las dudas que tengan me van consultando, porque luego no se acumulen, para que luego no se acumulen para el parcial. Entonces, espero que haya quedado claro los temas dados. Ya he hecho una recopilación de todos los temas dados anteriormente. Generalmente está Mario, mis alumnos, así como tengo en inglés. Mario acá, Mario en la clase, si tiene alguna duda se comunica. Todos le digo esto, le digo porque generalmente él a veces por cuestiones de trabajo me dice que no llega. Pero les digo a todos, me escriben un mensajito, me dejan por el campus, me dejan por mi correo. Tenemos muchos medios de comunicación ahora para que ustedes se saquen sus dudas y no lleguemos al final, antes del parcial en la clase número 6 con todas las dudas, ¿sí? El cronograma está ahí, así que para que ustedes vayan viendo más o menos cuándo va a ser el parcial. Generalmente a veces no es exactamente la misma semana esa, porque a veces se lo acumulan con otra materia, entonces prefiero que la mía sea un día diferente. Pero bueno, es lo que está diagramado, veamos si se puede cumplir, ¿sí? Así que bueno, tengan, have a great week, okay? And please enjoy, try to study. See you next class, see you on Tuesday at the same time and in the same channel. Okay, goodbye. Nos vemos, quería dejar unas palabritas en inglés. Nos vemos el próximo martes nuevamente por aquí. Si no lo encuentran aquí al video en el campus, también lo tenemos en YouTube con mi nombre completo. Ahí pueden encontrar mis clases y también pueden ver otras clases si se han perdido. Las anteriores pueden ver también de los otros años. Siempre las subo igual al campus, pero para que ustedes la vean. Así que excelente semana. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase y pongan un poquito de ganas para ir leyendo las clases y viendo los videos, porque generalmente lo que doy acá es lo que tomo. Así que bueno, see you next class. Bye bye.